Ahora vamos a escuchar a la doctora Mónica Guerrero Roca. Mónica es miembro honorario de GRI Venezuela y qué bueno tenerla nuevamente acá en nuestro panel, Mónica. Mónica es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en Derecho del Trabajo, profesora universitaria, autora de libros sobre normativa laboral, seguridad social y derecho del trabajo, y es socia de la firma Guerrero Velázquez Abogados. Miembro de comisiones de recursos humanos de varias instituciones y, pues, como ya dije, miembro honorario de GRI Venezuela. Adelante, Mónica. Muy buenas tardes. Para mí siempre es un placer y un honor compartir con ustedes. Ustedes lo saben, son mi familia. Bueno, fíjense ustedes, cuando vemos un poco las condiciones de trabajo del Estado Carabobo, las características de estas negociaciones de convenciones colectivas, acuerdos colectivos, actas, convenios, prórroga, pues realmente hay un signo que lo caracteriza, ¿no? Y siempre es el momento histórico que está viviendo Venezuela. Por ejemplo, veníamos con una capacidad de resiliencia de nuestras organizaciones sindicales, nuestros trabajadores durante la pandemia, y luego al reactivarse las actividades, indudablemente ellos dijeron, bueno, mira, vamos a actualizar estas condiciones de trabajo. En aquellos casos o aquellas empresas donde los sindicatos ya eran maduritos, que ya tenían cierta experiencia, pues indudablemente los procesos han sido mucho más pacíficos y rápidos. Pero en el caso de nuestra compañera de AGEVEN, ¿dónde está nuestra compañera de AGEVEN? Pobrecita, le tocó un sindicato nuevo, con todas las ambiciones del mundo, por supuesto, vendiendo miles de privilegios, prebendas, objetivos, logros, conquistas millonarias, multimillonarias a los trabajadores, y bueno, después se encuentran con la realidad que estamos viviendo todos en el país, donde la situación económica de la empresa, de las empresas, no es la época donde el barril del petróleo era, por supuesto, el más alto de la historia, donde las negociaciones eran millonarias, donde los beneficios todos se movían, sino que ahora estamos restringidos a una nueva realidad donde lo que se impone es sobrevivir y dar a los trabajadores las mejores condiciones de trabajo posible para que ellos se sientan motivados, estimulados para seguir prestando servicio, porque de nada vale, digamos, tener unos trabajadores inconformes, unos trabajadores que se van a sentir mal en el ambiente de trabajo, porque qué progreso puede dar esa empresa, ¿no? O qué producción o qué productividad puede dar esa empresa. Entonces, dentro de lo que tenemos, buscamos administrar los recursos de la mejor manera para dar lo mejor que se pueda. Y bueno, ahí está la parte siempre de recursos humanos que me quito el sombrero, que admiro profundamente, que es ese hablar constantemente con los trabajadores para que vean, observen y valoren que lo que han logrado en beneficios realmente es lo mejor para ellos, para que, bueno, se sientan bien, se sientan de alguna manera recompensados, a pesar de que ahorita a nadie le alcanza. Entonces, es una realidad que tenemos hoy día. Y bueno, se imponen, como les dije, o se está empezando a imponer negociaciones bastante conflictivas, que se extienden en el tiempo. Ya la gente, muchas empresas que ven cierto despacho de un poquito más de producto, no se conforma con un acta convenio, no se conforma con una prórroga, quiere una convención colectiva de trabajo, porque la verdad es que llevan mucho tiempo vencidas. Entonces, bueno, cada quien tiene una realidad distinta, cada quien busca resolver el tema haciendo un traje a la medida, y bueno, como siempre, admiro de verdad a estos profesionales RI que son ustedes, porque siempre están buscando actualizarse, compartiendo en este foro y en otros, donde ustedes pues comparten, por ejemplo, el chat de esta organización, comparten sus experiencias y nos permiten a todos, incluyéndome, me siento privilegiado por estar en ese chat, mantenernos al día con lo que es el mercado laboral. Porque, déjenme decirles, señores, algo que ustedes ya saben, es que los sindicatos están al día con todo. Ellos sí comparten toda la información. Ellos no se limitan en nada. Lo comparten en todas las esferas. Y nosotros muchas veces pues somos más tímidos porque nos da temor de exponer a la organización, y bueno, también porque las ocupaciones que ustedes son multifuncionales también, y pues demanda mucho tiempo la responsabilidad que han asumido. O sea que el reto que ustedes tienen en sus manos, para mí, me quito el sombrero nuevamente, es un reto súper ambicioso, pero lo están logrando. Entonces, si ustedes pueden en esta crisis, que lo están logrando, hacerlo, imagínense cuando venga la bonanza. No quiero ni imaginármelo. Felicitaciones. Bueno, señores, siguiendo con este nuevo modelo de relaciones laborales, con este nuevo modelo de remuneración,
con este nuevo modelo que de alguna manera no lo iniciamos nosotros, el sector privado, sino que lo inició el Estado, estos bonos que llamamos no salariales, que el objetivo principal es como aumentar ese flujo de caja del trabajador de alguna manera, buscando satisfacer en lo más posible, de acuerdo a los recursos de la empresa, sus necesidades y por supuesto mantenerlo motivado en el trabajo, teniéndolo de alguna manera retenido en nuestra organización porque valoramos ese recurso humano, pues nos ha llevado a estos sistemas de remuneración donde probablemente la mayor parte del ingreso no tenga carácter salarial y por lo tanto no impacte la base de cálculo de los beneficios, de las utilidades, de las prestaciones sociales de la garantía, de las prestaciones sociales de las vacaciones, del bono vacacional y cualquier otro beneficio que exista por allí. Entonces, bueno, sentimos que ha sido una solución, sentimos que ha sido la manera de aligerar más la carga económica del trabajador. Sin embargo, bueno, ya vamos a ver qué ha implicado eso, ¿no? Siempre que nos reunimos decimos, bueno, todos tenemos muy claro lo que es el salario. ¿Para qué vamos a hablar nuevamente de lo que es el salario si lo tenemos todo sumamente claro? Y resulta que no, que cada vez que repasamos lo que es el salario, empezamos a encontrar ciertas dudas entre nosotros de si este elemento o este concepto tiene o no carácter salarial. Entonces yo siempre digo, bueno, vámonos a la ley. ¿Cuál es la fuente? La ley. Siempre, cualquier duda, señores, vamos a acudir primero a la ley. Y bueno, por supuesto, la jurisprudencia, especialmente las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, que nos ayuden en sus criterios a aclarar ciertas situaciones. Pero fíjense, ¿qué es salario? Y ustedes lo tienen a la mano porque ustedes manejan esa ley para adelante y para atrás, la Ley Orgánica del Trabajo, la LOTTT. Pero bueno, hay que repasar. ¿Qué es el salario? Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal. Los dólares, por supuesto que pueden evaluarse en moneda de curso legal, porque hay una tasa BCB o la tasa que internamente la empresa haya decidido, porque me he encontrado con empresas que usan una tasa distinta a la del BCB para determinar el valor de los beneficios que están calculados en dólares, que corresponde al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y entre otros comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Fíjense ustedes, lo primero es que la característica fundamental del salario es que es toda aquella remuneración que percibe el trabajador por la prestación de su servicio. Eso es lo primero. Mi salario básico, no hay duda, se llama salario. Hoy en día está muy de moda entre los psicólogos y que han pasado, por supuesto, a recursos humanos, el famoso salario emocional. Que a lo mejor no es salario nada, a lo mejor es un ingreso, un sentimiento de ingreso porque me siento bien tratado, me siento dignificado en el trato, que representa para los trabajadores un beneficio importante, pero que no tiene carácter salarial. Aquí esto es por la prestación de mi servicio, pero es que realmente todos los beneficios se generan por ese vínculo laboral, por esa prestación del servicio. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el legislador? Por ejemplo, aparte del salario básico, que ahí no hay duda para nadie, la pregunta sería, ¿un bono de producción es salario o no? Aquel que está directamente relacionado con el resultado que yo le rindo a mi empleador. Creo que ninguno de ustedes tiene duda al respecto, ¿verdad? Porque depende del resultado de la prestación de mi servicio, lo que va a hacer que yo me gane o un grupo de trabajadores nos ganemos ese bono de producción. Por lo tanto, está atado a cómo se presta el servicio, de tal manera que ahí no hay duda de que efectivamente ese bono de producción tiene carácter salarial. Sin embargo, me he encontrado en organizaciones, incluso de origen transnacional, que no reconocen carácter salarial a ese bono de producción y por supuesto ahí hay un riesgo, porque ese bono de producción tiene eminentemente carácter salarial. Hay otros beneficios. Fíjense ustedes, vacaciones, no hay duda de que es salario, bono vacacional, las utilidades, pues es un beneficio que está calculado en base a todo el salario devengado por el trabajador en el ejercicio fiscal de la empresa. Pero habrían otros beneficios donde nosotros nos preguntaríamos si son salario o no son salario. Entonces, ¿qué es lo que no es salario?
La ley, inmediatamente en el artículo siguiente, en el 105, después que define el salario en el 104, establece cuáles son los beneficios de carácter no remunerativo, es decir, que no tienen carácter salarial a menos que las partes lo hayan acordado así en el contrato de trabajo o en la convención colectiva o en el acuerdo colectivo, en el acuerdo, en el acta convenio, lo que sea. Y fíjense que son poquiticos. Uno, los servicios de los centros de educación inicial. Dos, la modalidad de cumplimiento de la ley del Cestatique socialista. Tres, los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. Cuatro, las provisiones de ropa de trabajo. Cinco, las provisiones de útiles escolares y de juguetes. Seis, el otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización. Y siete, el pago de gastos funerarios. No hay nada más. Están listaditos en 7 numerales. Son esos y no otros. Pero yo les preguntaría, en base al concepto anterior que vimos, ¿un reembolso de gastos sería salario? No, no es salario porque no representa un provecho económico para el trabajador. No entra a su patrimonio y no es de libre disposición. Siempre que un beneficio y que hay una característica fundamental para determinar si es o no salario, si tiene libre disponibilidad, en primer lugar, si entró a mi patrimonio, si eso enriqueció mi patrimonio y si es de libre disponibilidad. Porque si no están esas características presentes, definitivamente eso no tiene carácter salarial. No hay una remuneración. Simplemente un reembolso de gasto es que yo saqué de mi bolsillo, puse para la prestación del servicio en beneficio del empleador y el empleador me lo repuso, simplemente. Entonces ahí, además de eso, ¿en qué pensamos? Pensamos en los viáticos, ¿cierto? En los viáticos porque, por ejemplo, soy una vendedora, voy a desplazarme por determinada parte del territorio nacional, me asignan unos viáticos de traslado, probablemente de hospedaje y de alimentación, y yo, luego de ese viaje, reporto cuánto gasté. Si yo no reporto cuánto gasté, sino que me sobró, hoy día no debe sobrar nada, pero en el pasado sobraba. Si sobró algo y me lo embolsillé, ahí sí hay un provecho, ¿cierto? Por eso es que en el caso de los viáticos la rendición de cuentas es sumamente importante para que eso no represente salario. Porque al final el viático tiene que tener una relación directa con los gastos que pretende cubrir. Incluso en el caso de que no haya relación de cuentas, o rendición de cuentas, si ese monto fue proporcional a los gastos que pretende cubrir, sabemos que ahí no va a sobrar dinero, por lo tanto no hay enriquecimiento, por lo tanto ese viático es un verdadero viático y no es salario. Pero además de qué otra cosa podríamos considerar que no es salario, aun cuando no esté en este listado del artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué piensan ustedes? Si yo le asigno a un vendedor un vehículo para que haga su ruta de ventas, cualquier facilidad que el empleador le otorgue al trabajador para la prestación de sus servicios y garantizar el cumplimiento de las funciones para la cual fueron contratados, esas facilidades tampoco tienen carácter salarial. ¿Por qué? Porque no representan un provecho, ventaja económica evaluable en moneda de curso legal y por lo tanto no hay una contraprestación a los servicios prestados, no hay un enriquecimiento para el trabajador, no incrementó su patrimonio, no ingresó nada a su patrimonio de libre disponibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos elementos claves nos van a ayudar a nosotros a determinar si un beneficio, un concepto, es o no de carácter salarial. Y allí vamos entonces, ¿son o no son salarios los bonos que el empleador otorga a sus trabajadores? Esa es la gran pregunta. Aquellos que otorgamos con muy buena intención para mejorar el flujo de caja de nuestros trabajadores y por lo tanto mejorar su calidad de vida y su motivación para la prestación de los servicios y además mantenerlos retenidos acá dentro de la organización porque son un recurso humano valioso. ¿Son o no son salarios? Ejemplo, un bono de ayuda social destinado única y exclusivamente a la adquisición de alimentos. Les pregunto. ¿Quién se atreve a responder? Están muy tímidos. Nadie quiere responder, nadie asume responsabilidad alguna. A mí me gusta esa respuesta. A mí me gusta esa respuesta. Janet dijo que no tiene carácter salarial. Y a mí me gusta esa respuesta. Me encanta esa respuesta. Solo que debo advertir tú. Ajá, ¿qué más?
Bueno, nuestro compañero está diciendo que todo depende de cómo se otorga el beneficio, porque si hay una libre disponibilidad podría considerarse salario. Y eso nos lleva a nosotros a considerar un aspecto muy importante, que la ley del cestatique socialista, la que está actualmente vigente, la del 2015, pero que después tuvo unos pequeños cambiecitos, vino para allá, vino para acá, la de hoy día, la vigente en este momento, dice que no puede darse en efectivo. Entonces yo quiero ayudar a la alimentación, pareciera, lamentándolo mucho, que el efectivo, cuando lo otorgas en efectivo, en dinero, pareciera entonces que corre el riesgo de ser salario, ¿ok? Entonces, la modalidad de cumplimiento del cestatique socialista, a menos, señores, que esté homologado un acuerdo colectivo por parte de la Inspectoría de Trabajo o en una convención colectiva de trabajo, en un acta convenio, perdón, una convención colectiva de trabajo que lo diga expresamente que se puede entregar en efectivo. Si no lo dice, oye, ustedes tienen que estar con mucho cuidado allí porque se corre el riesgo de que ese dinero entregado en efectivo para esa finalidad clara que está en el numeral 2 de la ley, del artículo 105 de la ley, puede ser considerado salario, aunque no lo es, pero pudiera ser considerado salario. Y es que estoy de acuerdo con Janet por algo muy importante, señores, que hoy día no es suficiente nada, ni siquiera para salir al mercado. Entonces, ¿cómo me vas a debatir a mí que ese monto que doy para la adquisición de alimentos o comidas tiene carácter salarial? O mejor dicho, no tiene carácter salarial. Porque yo voy al supermercado o al mercadito y yo puedo gastar lo que sea. Si yo en mi hogar vivimos 6 personas, imagínense ustedes cuánto puede llegar al mercado. O es que viviendo 2 personas, incluso 3 personas, ¿a cuánto puede ascender ese mercado? Cubriendo las necesidades básicas. Entonces, la verdad verdadera es que yo apoyo lo que dice ella. Sin embargo, como uno siempre tiene que advertir los riesgos, y este es precisamente el objeto de esta pequeña conferencia, justamente dependiendo de la modalidad de entrega de ese beneficio, se corre el riesgo de ser salario. Ahora, si lo das a través de un cesta ticket, que es lo que establece la ley del cesta ticket, y a lo mejor ni siquiera estás cumpliendo con la obligación legal del cesta ticket, porque a lo mejor tienes comedor, o a lo mejor tienes el cesta ticket legal y este es un segundo cesta ticket. Pero aún así es conveniente cumplir con todo el marco regulatorio de la ley del cesta ticket socialista para evitar que eso tenga carácter salarial. Pero existen otros bonos, infinidades de bonos, bono de emergencia económica, bono como ayuda social, bono como ayuda humanitaria, bono por el alto costo de la vida, bono por emergencias, bono por lo que ustedes quieran, tratando de darle un carácter eminentemente social como estos beneficios del artículo 105. La pregunta es, ¿esos bonos son o no son salarios? ¡Qué tímidos otra vez! ¿Perdón? ¡Wow! Has incorporado un elemento importantísimo. Si se da periódicamente, sí es salario. Janet dice, yo no quiero que sea salario, yo tampoco. Porque volvemos al mismo argumento. ¿Tú crees que si yo te doy todo esto y el monto total te sea suficiente para cubrir esas necesidades? Realmente es una ayuda humanitaria, de pana que sí, es una ayuda humanitaria. Y se queda corta, ¿cierto? Es una ayuda humanitaria. Yo no veo allí el menor riesgo por la parte económica. Pero alguien pudiera decir, bueno, mira, si esto lo das de manera regular y permanente, que es la periodicidad, incluso aunque no sea cada mes o cada semana, si lo das ¿cómo se llama? Cada trimestre o cada semestre o una vez al año, corre el riesgo de ser salario. ¿Y por qué? Bueno, porque fíjense, ha habido un enredo en la jurisprudencia de que ellos creen de que si algo es regular y permanente tiene carácter salarial e inmediatamente hablan del salario normal. Eso sí es salario normal, pero una cosa que sea regular y permanente no implica que sea salario, sino que sea salario normal. Supongamos que sea salario. Lo que hace salario normal es que el beneficio sea regular y permanente, no que lo regular y permanente convierta un beneficio en salario. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas distintas. Pero bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Social, ha entendido que si es regular y permanente, eso tiene carácter salarial. Entonces, mucho cuidado con aquellos bonos que se otorgan para ayudar a aligerar las cargas en la familia, porque la verdad es que corren el riesgo de ser salario. Sobre todo cuando el artículo 104, aquí me pongo un poquito fastidiosa porque esto es bastante técnico y es fastidiosito, pero resulta que el artículo 104 tiene un segundo párrafo que dice que los subsidios que otorga el empleador de manera voluntaria a los trabajadores para facilitar o dar mayor calidad de vida son salarios. ¿Qué les parece? Tienen carácter salarial. De tal manera que si ustedes ponen el escenario así de negro, bueno,
aquí diría todo el mundo, bueno, señores, tenemos que cambiar mañana mismo el sistema de remuneración y, lamentándolo mucho, pues no habrá salario, habrá conflictos, habrá huelga, nos llevarán a Caracas negociando, pero no va a haber aumento, cerrarán la empresa, pero no hay aumento. La verdad es que nadie quiere eso. Pero sí, si conocemos qué es salario o pensamos que existe un riesgo, el riesgo es que eso impacte la base de cálculo de todos los beneficios laborales, porque esa es la consecuencia de que un concepto sea salario. ¿Por qué nos interesa tanto de si es o no es salario? Bueno, porque va a impactar la base de cálculo de todos los beneficios laborales. La garantía de prestaciones sociales, que es un pasivo que tú tienes, las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades. Entonces, en definitiva, sí es importante. Pero, justamente, ay, ¿qué pasó aquí? Falta una laminita. Recomendaciones. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a ver el escenario no lo podemos ver todo negro, todo tiene que tener solución. Necesitamos que haya flujo de caja para los trabajadores, que eso no impacte los pasivos laborales, que el trabajador se sienta mejor remunerado. Es un esquema salarial que ha impuesto el Estado, que nosotros hemos seguido el ejemplo y que de alguna manera sí nos ha rendido resultado. ¿Cierto o falso? ¿Les ha dado resultado o no les ha dado? Sí, sí les ha dado resultado. Claro que sí. Porque si alguien puede tener un mejor ingreso gracias a estos bonos, claro que sí. Si van a estar más satisfechos, claro que sí. Si van a estar más motivados, claro que sí. Si logro retenerlo, claro que sí. Incluyendo los bonos del personal staff que se dan en el exterior en moneda, en divisa, ¿cierto? Pero bueno, como no podemos cambiar ante estos riesgos nuestro sistema de remuneración de un día para otro, sino asumir conciencia para irlo cambiando paulatinamente en el tiempo, tener la conciencia de que existe un riesgo latente, un pasivo laboral contingente, como dirían nuestros auditores externos, entonces hay que establecer un plan de acción definitivamente, picar adelante. Sobre todo porque ya hay autoridades que, sobre todo en esta dinámica que estamos viviendo, o en este momento tan dinámico en el país, que ya están practicando visitas de inspección para ver si este tipo de bonos se otorgan o no a los trabajadores dentro de los centros de trabajo o entidades de trabajo. Entonces, bueno, lo primero es llamar a la prudencia, entender con conciencia qué es lo que tengo adentro, es decir, realizarme una pequeña auditoría y entender que si existe algún riesgo, establecer un plan de acción que me permita a mí en el tiempo poder considerar estos pasivos laborales contingentes. En segundo lugar, la recomendación sería, señores, cuando termine la relación de trabajo, séllala con broche de oro. ¿Cómo es eso? Bueno, les voy a tratar de traducir una figura legal, que es la transacción laboral, que hoy día la manera más importante de hacerla para darle la mayor seguridad jurídica a ese documento sería ante los tribunales laborales, para que el juez le imparta la homologación y eso le otorga efecto de cosas juzgadas, wow, que tantas palabras, pero que en definitiva lo que quiere decir es como si un juez competente hubiese dictado una sentencia que ya no es apelable, que es definitivamente firme, sobre unos asuntos allí debatidos. Todo lo que usted incluya en esa transacción va a ser objeto de homologación. Lo que haya quedado por fuera es peleable completamente. Entonces, bueno, acudan a su abogado de confianza para llevar a cabo estos procesos de cierre con broche de oro de las relaciones de trabajo a las cuales deban ponerle fin, si existen este tipo de riesgos. Y de esa manera obtienen su efecto de cosa juzgada y ya con ese documento súper bien cuidadito, porque con la garantía de las prestaciones sociales, los trabajadores tienen hasta 10 años para demandar diferencias. Y bueno, puedo seguir dándoles muchísimas recomendaciones, pero lo que quiero es dejarles allí el interés de conversar luego conmigo para seguir hablando sobre estas recomendaciones y decirles que, bueno, siempre para mí es un honor y un placer estar aquí en GRI Venezuela y, bueno, siempre a sus gratas órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, ya para finalizar y vamos a cerrar con este tema, cómo ser un líder que genera bienestar. Todos nosotros somos líderes, ¿verdad? Y fíjense que para tratar este tema tenemos acá al ingeniero Torcuato Manso. Él va a hacer la presentación de su libro, Tu liderazgo, el poder dentro de ti, que espera ser liberado. Yo le comentaba que voy por el capítulo 5 del libro y ojalá puedan todos adquirirlo porque hasta donde he leído me parece que ha habido primero una gran generosidad del ingeniero Torcuato cuando brinda toda la experiencia que ha tenido a nivel organizacional y cuando abre también de alguna manera
sus experiencias y sus valores, lo que ha vivido y cómo esto lo ha traído a ser un gran líder. Y de verdad que la palabra que encontré hasta ahora de lo que he leído en su libro es generosidad. Muchísimas gracias primero por estar aquí, por aceptar la invitación. Segundo, porque lo que encontremos en ese libro y hasta ahora pues ha sido súper valioso y no me queda más que decir que ha sido de verdad una gran generosidad de su parte plasmar y compartir con todas las personas que puedan adquirirlo y leerlo. También vamos a llamar entonces al licenciado Moisés Brunstein Reina. Él ha sido ex directivo y miembro honorario de GRI Venezuela, quien tiene una amistad profunda y relación con el profesional, con el ingeniero Torcuato Manso por más de 30 años. Entonces, los llamamos a ambos acá al podio. Buenas tardes. Es para mí un inmenso placer saludarlos y les deseo una hermosa tarde llena de momentos felices y muchas bendiciones para todos los presentes. Citaré unas reflexiones de magistrales líderes. La acción es la clave fundamental del éxito, Pablo Picasso. Un líder es aquel que conoce el camino y muestra el camino, John Maxwell. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a hacer y convertirlo en algo más, entonces eres un líder, John Adams. Un líder efectivo no se basa en hacer discursos o ser querido. El líder se define por los resultados. Peter Drucker. Sentirme con emotiva emoción, honor y privilegio, ser designado como presentador al autor del libro Tu liderazgo, el poder dentro de ti que espera ser liberado, ingeniero Torcuato José Manso Enríquez. El suscrito, en el año 1997, desempeñando el cargo de gerente de recursos humanos de Industria Sabana, empresa filial del grupo de Eugenio Mendoza en la ciudad de Caracas, dedicado al sector alimento, y los productos que voy a citar seguro ustedes lo consumieron: leche Sabana, Yoka, Ricomal, Chiche el Chichero, Ostretano. En un proceso de captación fue ingresado el suscrito, a quien me place reconocer como hermano de la vida, a la fecha hoy 47 años, conociendo a Torcuato José. Es digno ejemplo de caballero con sólidos valores y principios, acertada vocación profesional, inteligente, empático, dinámico, proactivo, ético, accesible, leal, promueve los cambios, apoya con entusiasmo lo que emprenda. Se ha dedicado con noble vocación humana a formar líderes empresariales y es un experto facilitador, docente universitario, conferencista, coach internacional y escritor. Siempre pensando en que cada persona puede ser mejor y puede dar más para sí mismo y para la sociedad. Torcuato José lo comparte en sus presentaciones. La vida de gerencia es la más amplia, la más exigente y sin duda la más comprensiva y la más útil de todas las actividades humanas. Torcuato José, hombre de Dios, lleno de Espíritu Santo hacia la dirección, guiando y orientando donde debemos crear y fortalecemos la palabra verdad. Realidad le da a cada humano una potencial y don de proyectar sus facultades, tomando la vida, la sabiduría en línea correcta donde cada uno manifiesta su proyección en su labor, demostrando su capacidad e inteligencia y el interés por ser un reflexivo ejemplo para todos. Síntesis curricular. El ingeniero químico egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 1977 en Caracas. Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Carabobo. Coach con credencial por la Internacional Coach Federación ICF. Experiencia
en organizaciones de diversos sectores por más de 20 años, en posiciones de gerencia y de dirección. Consultor organizador por más de 20 años. Facilitador de programas de formación diseñados a la medida. Autor del libro Tu liderazgo, el poder dentro de ti y que espera ser liberado. Gracias, señoras y señores. Muy buenas tardes. Un honor, un gusto, un placer estar aquí para compartir esta pequeña charla con ustedes. Gracias a la licenciada Ferrer por esta amable invitación, al licenciado González por su gestión para hacer que esto fuera posible el día de hoy, a Moisés por sus amables palabras y a todos ustedes por su paciencia en esta tarde. Es de preguntarnos cuando vemos este título, ¿cómo ser un líder que genera bienestar? Entonces, ¿hay líderes que no generan bienestar? Sí, lamentablemente la respuesta es un sí, y muchos. A nivel, digamos, mundial hemos tenido líderes que le han hecho mucho daño a la humanidad. Y lamentablemente en las organizaciones, yo soy de los que creo que cada vez menos, pero todavía quedan muchos líderes que se han aferrado a viejos esquemas y que no se han adaptado a los cambios de una sociedad, de una, vamos a decir, de personas que esperan un trato más humano y lo que eso significa, ¿verdad? Quiere decir una mejor preparación como líderes. Esto me lleva a mi definición de liderazgo. Para mí, liderazgo es un rasgo potencial con el que todos nacemos. Por aquí alguien dijo hace un rato, ¿somos todos líderes? Sí, definitivamente. Todos nacemos para ser líderes, aun cuando a veces nos quedamos rezagados, nos resistimos a ese llamado, pero definitivamente, ¿de qué depende? Simplemente de tomar una decisión y de dar una respuesta afirmativa para formarnos como corresponde y para dar lo mejor de nosotros como líderes. Entonces quiere decir que, ¿qué se requiere para eso, verdad? ¿Cómo ser un líder que genera bienestar? O sea, ¿cómo ser un buen líder? En otras palabras, se trata de un proceso de 3 etapas, ¿verdad? Las 3 etapas de tu liderazgo. Ya mencioné la primera. La primera es justamente dar esa respuesta afirmativa. Decir, sí quiero ser un líder porque me corresponde. O sea, porque estoy llamado a eso, ¿cierto? La segunda etapa es el recorrido del camino interior. Es comenzar a mirar hacia adentro y darnos cuenta de con qué contamos y de qué nos falta. Lo que tenemos, pues ya podemos comenzar a sacarle provecho. Y lo que nos falta es cuestión de identificarlo para prepararnos mejor. Viene entonces la tercera etapa, que es ya la etapa de ofrecer, de dar como líder. Porque para mí, esa es una de las características del líder. Servir a otros, formar más líderes. El líder que no forma líderes no está en capacidad de ascender en una organización, por ejemplo. O sea, un líder que no prepara líderes, que no les da oportunidades, que no delega, es un líder que se va a quedar allí donde está. O sea, no va a tener generaciones de relevo. ¿Okay? Entonces, estas serían las 3 etapas de lo que corresponde, digamos, las 3 etapas de tu liderazgo. Quiero hacer un breve storytelling, una pequeña historia de mí, de mi propia vida en mi desarrollo como líder. Con la sola y única intención de que sirva un poco de inspiración, porque para eso sirven las historias, ¿verdad? O sea, nos dan algunas referencias, ya que no todo lo que vamos a escuchar o no todo lo que ustedes van a escuchar aquí es aplicable a cada uno de ustedes. Pero estoy seguro que algo de esto pues, puede traer un poco de inspiración. Y básicamente he conocido muchos líderes que comienzan bastante temprano, en la etapa estudiantil, en bachillerato, en la universidad, formando parte de comités estudiantiles, como líderes de esos comités, o incluso aquellos que forman parte de equipos deportivos, probablemente siendo capitanes del equipo. Todo eso requiere, digamos, de un rol de líder y un comienzo bastante temprano. No es mi caso, ¿okay? Yo realmente comencé ese camino a mis 22 años, cuando me estaba graduando de ingeniero. Simultáneamente me estaba casando, porque fueron 2 cosas que ocurrieron el mismo día: el acto de graduación y el matrimonio. Y en menos de un año ya tenía mi primera niña y ya tenía responsabilidades gerenciales. Ya tenía a mi cargo un personal en una planta de alimentos, el cual me reportaba.
eran dos facetas del líder, porque las facetas del líder son muchas. O sea, no pensemos solamente en un líder cuando pensamos en el líder organizacional. El líder está en muchas facetas de la vida, en el hogar, como padre, como madre, tenemos un rol de líder. Y en la sociedad también, en algunas funciones que nos toca desempeñar. Inclusive las personas que tienden a pensar que por el hecho de no tener en una organización, pero es que a mí no me reporta nadie, yo no tengo personal a mi cargo. Espérate que a lo mejor en algún momento eres un excelente analista en un área financiera, por ejemplo, y llega un proyecto en el cual tu jefe te llama y te dice, ven acá, quiero que te hagas cargo de este proyecto y que trabajes con fulano, mengano, sutano, que te van a reportar a ti momentáneamente en este proyecto. Ajá, y entonces, ¿y ahora? Bueno, llegó el momento. Llegó el momento. En mi caso, yo comencé, digamos, y decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque los ingenieros no nos preparan en lo que es la gestión de gente, no nos preparan en áreas financieras, por lo menos a la mayoría de los ingenieros. Y bueno, ¿con qué contaba? Contaba con una buena preparación académica, contaba con algunos valores y hábitos desarrollados en mi hogar, contaba con un poco de intuición, pero sobre todo contaba con el deseo de aprender, con bastante humildad para ponerme cerca de los operadores, cerca de los obreros, cerca de los supervisores y preguntarles, ¿qué estás haciendo? Aprender de ellos y devolverles con creces lo que yo había recibido, porque con mi preparación técnica tenía la capacidad de darles el sentido, más allá de lo que ellos hacían de una manera rutinaria, el sentido técnico de lo que estaban haciendo. Entonces, y esa es otra de las funciones de un líder. Los líderes están llamados no solamente a formar líderes, sino a enseñar, a inspirar con el ejemplo. Y bueno, así fui posteriormente ya, digamos, preparándome en otras disciplinas, en un programa de gerencia para ingenieros, en mi maestría de administración de empresas, pero fue solamente cuando llegó el coaching a mi vida, cuando realmente pude ver bastante hacia adentro y darme cuenta con qué contaba, y esto generó un cambio en mi vida, un cambio tan importante que me inspiró a formarme posteriormente como coach, en lo que ya tengo más de 20 años, ayudando y acompañando a otras personas en ese recorrido que me tocó recorrer a mí, de la manera en que más o menos les he contado. Bueno, aparte de esto, ¿cuál es ese camino a recorrer? ¿Verdad? Decía que es un camino hacia adentro, es un mirar dentro de mí y luego pues echar a andar. ¿Qué debo recorrer? Y aquí les traigo lo que ha sido mi experiencia, que está plasmada en mi libro, ¿verdad? Lo primero, habla de la gestión emocional. Casi que es el primer capítulo del libro. No es el primero porque había que hacer una introducción y hablar un poco de liderazgo para comenzar, ¿verdad? Pero definitivamente en mis sesiones de coaching constantemente tengo que trabajar con las personas el tema de la gestión emocional. Es un tema importantísimo. Todos sabemos que la inteligencia emocional puede llegar a ser muchísimo más importante que el cociente intelectual. Personas con altos cocientes intelectuales pero que no gestionan bien sus emociones se quedan en el camino, no logran el éxito que probablemente logran otros que tienen un cociente intelectual más modesto, pero gozan de una gran inteligencia emocional. Entonces las emociones están para decirnos algo, para ayudarnos. Por ejemplo, el miedo. El miedo, ¿qué nos está diciendo? Epa, observa bien, lo que tienes ahí delante es serio, es grande, prepárate mejor. Entonces, allí está. Y así como el miedo, las demás emociones tienen un rol que cumplir, tenemos que saber escucharlas, saber qué mensaje nos traen y aprovecharlo. El miedo no nos puede dejar sentados. El miedo está para advertirnos que tenemos que prepararnos mejor. Lo siguiente, la identificación y desarrollo de talentos. Todos nacemos con talentos, ¿verdad? Es importante reconocerlos y ponerlos al servicio de los demás, utilizarlos. Un talento no utilizado es como tener un Ferrari para ir al supermercado. Los talentos se clasifican en 3 categorías y son impulsores mentales y relacionales. Los impulsores nos ayudan a lograr cosas, los mentales un poco al análisis, ¿verdad? Y los relacionales a la gestión con las demás personas. Para los líderes son importantes las 3 categorías en alto grado. O sea, los líderes tienen que ver con qué cuentan y qué les falta, porque tienen que desarrollar en alto grado cada uno de estos 3 grupos de talento. Lo otro son los hábitos. Hay personas que un poco ilusamente tienden a decir, oye, qué suerte tuvo este señor que es tan exitoso. Suerte, no, trabajo y mucho trabajo.
y de desarrollar hábitos. Que lo bueno, lo interesante de esto es que podemos darnos cuenta de que tenemos malos hábitos y los podemos sustituir, los podemos cambiar. Ciertamente toma tiempo, constancia, continuar haciendo las cosas de una manera diferente a la que veníamos haciendo hasta que se crean las conexiones neuronales nuevas que hacen que las viejas vayan quedándose en desuso. Y entonces los hábitos que salen son los nuevos, los que nos van a ayudar precisamente a acercarnos al éxito. Y además tenemos el tener objetivos definidos. Todos sabemos que, estoy seguro que quienes se han trazado objetivos los han logrado más fácilmente que quienes no lo han hecho. O sea, el aprender esto, el entender que tener objetivos definidos es lo que nos acerca al éxito, es sumamente importante. Pero yo les diría, pensando un poco que qué más hace falta recorrer, ¿verdad? El sentido claro de la vida puede ser hasta mucho más importante que los objetivos, porque tener un claro sentido de lo que quiero lograr en la vida me va a ayudar a trazarme los objetivos. Y aquí quiero citar a Viktor Frankl, psiquiatra, que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y se trazó como objetivo del tiempo que él estuviera allí, aprender sobre el comportamiento humano en situaciones extremas. Se podrán imaginar qué más extremo que estar en un campo de concentración. Y él se visualizaba en un gran salón dando conferencias sobre esto, sobre el comportamiento humano. Finalmente eso le permitió mantener la fortaleza para salir vivo de allí y aportarle a la humanidad la teoría de la logoterapia y todos los conocimientos que adquirió allí gracias a dedicarse a observar y a estudiar el comportamiento humano. Bien, aparte de esto, quiero compartir con ustedes unas estadísticas de esta organización internacional, SABI, que es una organización de ingeniería y análisis de datos que agrupa a más de 600 empresas. Por lo tanto, pues tiene una muestra representativa de empresas importantes y nos trae lo siguiente. Lo primero es que un 60% de los millennials quieren formación de liderazgo. Como sabemos, los millennials es una generación jóvenes que están ingresando a las empresas ya en posiciones de liderazgo y que buscan resultados inmediatos. Pero a pesar de eso, esta cifra es bastante significativa. Un 60% de ellos reconocen la necesidad de formarse como líderes para ofrecer mucho más de ellos que lo que podrían ofrecer si no lo hacen. Después hay otra cifra importantísima. Dijimos antes que la responsabilidad de desarrollarse como líder es personal. Es darle respuesta a esa pregunta, mirar hacia adentro, echar a andar, ¿verdad? En este sentido, eso es cierto, ¿verdad? Pero es importantísimo también que las empresas apoyen este esfuerzo de las personas con programas de capacitación, con coaching, con todo lo que sea necesario para desarrollar esta potencialidad que las personas ya traen. Y por último, y no menos importante, una cifra que también me parece muy interesante, ¿verdad? 34% de los empleados deja una organización por falta de líderes inspiradores. ¿Esto qué quiere decir? Que los empleados realmente se identifican con sus líderes. Un buen líder, un líder que le da oportunidades, un líder que escucha, un líder de puertas abiertas, un líder que delega, es un líder que va a crear con este empleado o con estos empleados una suerte de conexión o de identificación que se traduce en también identificación con la organización y que genera permanencia de las personas en la organización. Por eso lo que dice aquí, se va este tipo de líderes se van y muchas veces detrás de ellos también se van las personas, ¿ok? Eso es un hecho. Ok, el líder que genera bienestar se hace preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de pensamientos me permito tener? Sabemos que los pensamientos nos acercan al éxito o nos dejan estancados. También sanan, pero también enferman. Entonces, tenemos que cuidar qué tipo de pensamientos nos permitimos tener. Además, ¿cuáles son mis juicios sobre mí y sobre los demás? Ser objetivos es importante, no ir a la ligera haciendo juicios. Y los juicios hacia sí mismos también son muy importantes, porque muchas veces cuando emprendemos un camino de desarrollar un nuevo hábito, nos encontramos al poco tiempo, que por supuesto echamos un poco para atrás porque es normal, juzgándonos. Yo sabía que esto no iba a funcionar, esto es más de lo mismo. Y resulta que, pues, simplemente lo que tenemos que medir es, si di 3 pasos para adelante y di 1 para atrás, llevo 2 para adelante. O sea, voy avanzando. Entonces,
nada, continuar, ¿verdad? Es lo que queda. ¿Qué más? ¿Cómo es mi capacidad de observación? Un buen líder tiene que observar a su gente, conocerlos, observar lo que está ocurriendo. Esa capacidad es muy importante. ¿Qué tanto me cuesta delegar? Ya lo mencioné, ¿verdad? Un líder que no delega, no le da oportunidades a las personas, no los prepara y entonces simplemente no debería estar contando con ningún ascenso porque no está él generando las oportunidades para que eso ocurra. ¿Es mi equipo un reflejo de mí y de la pasión que imprimo al comunicarme? Este es un indicador excelente. O sea, yo creo que no hay mejor indicador para medir mi propio liderazgo que cómo lo está haciendo mi equipo. Si lo está haciendo bien, eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo de líder. Y por último, estoy seguro de que mi visión es compartida por todos en mi equipo. Yo he escuchado muchos líderes que dicen, pero es que ya yo se lo dije a mis reportes, a mis colaboradores. Y resulta que no se asegura de que eso baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no basta con eso. Tienes que verificar que te entendieron. Cuéntame, ¿cómo va? Hacer reuniones que vayan un poco más allá de las reuniones con los colaboradores directos. Incorporar a las reuniones también a otras personas que le reportan a tus colaboradores. Asegurarte de que el mensaje está llegando, ¿sí? Bien, bueno, aquí quiero hablarles brevemente sobre mi libro, qué me inspiró a escribirlo, porque la primera pregunta es, bueno, un libro de liderazgo, si hay tantos libros de liderazgo, ¿cómo es eso? Y libros de liderazgo famosos, y libros de liderazgo bestseller. Entonces, claro, me planteo yo en un determinado momento esta inquietud de escribir algo, de aportar algo, y digo, ¿sobre qué quiero hablar? Bueno, liderazgo, ese es el tema que yo creo que tengo bastante que dar, bastante que aportar en este recorrido que llevo. Y no es simplemente un libro de liderazgo, precisamente eso es lo que tal vez hace la diferencia con otros de los que ya existen. Es un manual, es una mentoría, es una guía. Estoy seguro que quienes lo lean pues van a sentir que van acompañados de mi mano, siendo guiados por este recorrido que ya he hecho durante tantos años. Y también, pues, esta pregunta que en realidad me la voy a hacer a mí, porque bueno, si después tenemos unos minutos y hay la oportunidad de que ustedes hagan preguntas o intervengan o comenten sobre esta pregunta, por ejemplo, bienvenido. Ahora, para mí, ¿cuáles, porque no es uno, cuáles han sido mis mayores desafíos como líder? El primero, reconocer que si yo no comenzaba a andar, si no comenzaba a hacer algo, ¿verdad? Actuar, nada iba a cambiar. Eso fue determinante. Segundo, entender que esa confusión inicial que yo tenía cuando recién graduado, a mis comienzos, no sabía por dónde comenzar, esa oscuridad que había se iba a ir disipando, iba a ir apareciendo la luz en la medida en la que avanzara, en la medida en que me preparara, en la que fuera recorriendo ese camino. Y tercero y último, ¿verdad? El renovar cada mañana la decisión de ser un líder hoy mejor que ayer. Y con eso pues ya voy concluyendo. Quisiera compartir brevemente una pequeña historia de la vida real de una organización norteamericana que fue recogida por Ken Blanchard en su libro Gung Ho a la carga. En esta historia hay fundamentalmente 5 personajes. Peggy Sinclair, una ejecutiva de la corporación que fue designada como gerente general de una pequeña planta o de una planta que estaba en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Andy, el jefe de un departamento de esta planta, y 3 personajes del reino animal de los cuales voy a hablar un poquito posteriormente. Cuando Peggy llega al pueblo y va a la planta directamente, se encuentra que la situación era mucho peor de lo que ella creía. Comienza a entrevistar a los gerentes que le reportan, comienza a hacer recorridos por la planta y se encuentra entonces con un departamento que parecía sacado de otra parte, no de aquella planta, un departamento modelo, donde todo funcionaba, donde la gente se veía organizada, había tableros con objetivos, indicadores y metas, y la gente se veía motivada. Pero aparte de eso, también vio un tablero electrónico donde se proyectaban las metas logradas en determinado momento, y en ese momento todos los trabajadores se detenían, aplaudían, se felicitaban e inmediatamente estaban en sus puestos de trabajo. Peggy inmediatamente pide hablar con el jefe de ese departamento, que era Andy, no estaba ese día porque había salido de permiso. Entonces, bueno, continúa, llama nuevamente al gerente al cual Andy le reportaba porque no le había hablado de este departamento. Entonces, este señor, pues lo primero es que estaba bastante desinformado de lo que estaba pasando allí en el departamento de Andy. Lo otro es que se expresó despectivamente de Andy,
que quien era él era originario de una etnia indígena de la zona, pero era una persona instruida. Sin embargo, pues este gerente pues tenía, digamos, un rechazo por esta condición de Andy. Bueno, finalmente Peggy logra hablar con Andy, le explica de qué se trataba lo que él había hecho, simplemente seguir los procedimientos y normas, cumplir con los procesos y utilizar el mensaje que 3 animales de la naturaleza que vamos a ver ahorita le había transmitido. Peggy logra hacer un acuerdo con Andy y un acuerdo a nivel corporativo para ganar tiempo y logran implantar todo esto en la organización. Para ya casi concluir, pues los mensajes de cada uno de estos 3 animales. Las ardillas, su mensaje es trabajo que vale la pena. Ninguna ardilla cree que lo que hace no tiene sentido. Todas trabajan al unísono para acumular alimentos en la etapa del otoño, de manera tal de tener alimentos para todas en el invierno. ¿Okay? Entonces no hay nadie que se crea menos. Y esto en las organizaciones es importantísimo porque a veces pensamos, yo soy más que el que hace la mensajería o el que es menos. Todos somos importantes. El personal de limpieza es fundamental. Imagínense una planta que no se limpie por 2 o 3 días. ¿Qué pasaría? Bueno, después tenemos los castores, control sobre el cumplimiento de la meta. Todos saben qué es lo que tienen que hacer. Acumular suficiente lodo y palos para construir presas justo cuando ya va a entrar la primavera, al cierre del invierno, cuando empiezan los ríos a crecer, para crear el ecosistema en el cual ellos se van a reproducir. Imagínense un castor que quisiera quedar mejor que los demás y simplemente no le dice a los otros dónde hay lodo y barro. ¿Qué estaría haciendo? Estaría yendo en contra de su propio destino, porque no van a tener la presa a tiempo. ¿Okay? Entonces, esto suele ocurrir, ¿verdad? En los egos, el destacarme ¿para qué? Para perjudicar a todos, incluido yo mismo, al final. Y por último, los gansos, que probablemente han oído hablar del vuelo en B, de la resistencia, de reducir la resistencia. No es de eso lo que quiero destacar, quiero hablar más que nada del mensaje que ellos hacen con ese sonido cuando van volando, ese graznido, ¿verdad? Es un graznido de aliento. Vamos, falta menos, ya vamos a llegar. Y aquí el mensaje para las organizaciones es reconocer el trabajo realizado, no solamente cuando se ha llegado al final a la meta, sino por los progresos. Porque eso puede hacer la diferencia entre que una persona que está un poco desalentada siga adelante y termine y alcance esa meta que tiene que lograr. Reflexiones de esto, ¿verdad? Para concluir, toda amenaza es una oportunidad. Eso fue lo que hizo Peggy. Se encontró ante una situación peor que la que le habían descrito, pero dijo, voy adelante, yo puedo, ¿verdad? Y encontró la forma y lo logró. Después, la importancia de conocer el potencial de nuestros colaboradores. Si este gerente, que era el jefe de Andy, hubiese conocido de su trabajo, lo hubiese trasladado al resto de la gerencia y hubiese generado un impacto hacia otras gerencias, seguramente la situación de la planta no hubiera estado tan grave y a punto de cierre como estaba. Y por último, cuidar detalles y aplicar modelos sencillos, que fue lo que hizo Andy, que ya les describí. Hay 2 frases con las que quiero terminar, ¿verdad? Invitarlos a hacer que el tamaño de su mundo sea tan grande como para generar mucho impacto y bienestar. Y por último, con esta frase que es para mí la que le da mucho significado a mi propio liderazgo. Cuando comprendí que soy el líder de mi propia vida, fue cuando realmente comprendí el verdadero significado de la palabra liderazgo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Torcuato Manso. Recuerdo cuando mencionabas que el verdadero liderazgo o conocer tu liderazgo empieza cuando empiezas a conocerte internamente. Creo que esa es una invitación muy importante para todos nosotros como profesionales de gestión del talento humano. ¿Con qué contamos nosotros para realmente ir a ofrecerle algo a los demás? Bueno, agradeciendo ya para cerrar esta tarde de hoy a todas las personas o las empresas que vinieron a las mesas de contacto. Bueno, Pop Click, ya todos pasaron por ahí. Gusano Aventuras, Talegas, el ponche crema de Mama Beta, yo lo probé la otra vez y de verdad que estuvo buenísimo. La gente de Arby, Sergasem, Cercoinfal, Improfuego, Semi, Punsein e Yutzi y el CUAM, pues agradecer nuevamente por todo lo que hicieron. ¿Qué?
Humberto Segura, ¿dónde está Humberto? Aquí está también, Humberto.